Para que podamos entender este tema necesitamos asociarla a la definición de curva continua. Y bueno, sabemos que es una curva sin rupturas, saltos o huecos. A menudo se describe como una función cuya gráfica puede trazarse sin levantar el lápiz del papel. Y bueno, la idea de que haya continuidad es que cuando se dibuje la gráfica de la función no debemos alzar el lápiz. Si la alzamos, prácticamente vamos a estar en un caso de discontinuidad. Y bueno, vamos a ver esos tipos de discontinuidad, cómo los podemos encontrar o realizar en las gráficas. En este caso vamos a ver 4 ejemplos de funciones no continuas. En este caso tenemos esta gráfica y para que sea de esta manera, que no sea continua, debe cumplir estos parámetros. Es que el límite de la función cuando se tiende a A resulta que no exista, ¿sale? Y la otra es que cuando sustituyamos el valor de A en la función no esté definida. Cuando sean estos dos parámetros, prácticamente la función se realiza de esta manera. Otro caso es esta función y bueno, sus parámetros son los siguientes, que el límite de la función en x, cuando tendamos x a un valor de a, resulta que no exista, pero cuando sustituyamos el valor de a en la función, resulta que sí está definida. Entonces es cuando tenemos esta imagen. Vamos con el caso número 3, que es este tipo de gráficas en donde hay discontinuidad, ¿sí? Porque prácticamente al momento de realizarlo con el lápiz, al haber un círculo en blanco significa que voy a tener que alzar el lápiz, ¿vale? Y prácticamente queda un espacio vacío. Y bueno, para que sea una gráfica de esta manera, pues tendría que cumplirse estos parámetros. En este caso me dice que cuando el límite de la función se evalúe en x en un valor de a, exista, ¿sale? Sin embargo, cuando se sustituye el valor de a en la función, no está definida, ¿sí? Y vamos con el último caso de gráfica, donde podemos ver que es similar al anterior, pero con un círculo color negro. Esto significa que el límite de la función, cuando se sustituye el valor de x en a, existe este límite. Y bueno, al momento de sustituir el valor de a en la función, está definida, pero resulta que cuando comparamos el resultado de nuestro límite general y el valor de a al momento de sustituir en la función, son resultados diferentes. Y es de esta manera, queda de esta forma la gráfica. Y bueno, vamos a analizar todo esto de esta forma. Se dice que una función es continua en un número a, ¿sí? Muy bien, y acá se mencionan 3 parámetros o 3 pasos que pues te van a servir para poder analizar cualquier función. Si se cumplen estas 3, prácticamente se puede afirmar que la función va a ser continua, ¿sale? Quiere decir que no se va a aparecer a ninguno de los 4 dibujos que acabamos de analizar hace un momento, ¿sí? La primera condición es que al momento de sustituir el valor de a en la función está definida. El segundo es que cuando se haga el análisis del límite de la función cuando x tiende a a, resulta que exista. Y en el paso número 3 es que vamos a revisar los resultados de la función. Al momento de que está definida me va a dar un valor numérico, lo voy a comparar con el valor numérico del límite cuando f de x tiende a, ¿sale? Entonces si son iguales, prácticamente se está cumpliendo el paso número 3 y ahí podemos afirmar que nuestra gráfica va a ser continua. En dado caso que no se cumpla alguna de estos pasos, se dice que tiene discontinuidad. Y bueno, la discontinuidad se clasifica en 2, en esencial y renovable o eliminable. La esencial es cuando el límite, ¿sí?, de la función, cuando x tiende a, resulta que no exista. Esto quiere decir que no se cumpla o no se estén dirigiendo al mismo valor numérico cuando se esté evaluando a la derecha y a la izquierda, ¿sale? En ese momento va a ser un tipo de discontinuidad esencial, o en otras palabras, que no se cumpla el paso número 2, que en vez de que exista va a no existir. En el siguiente, que es removible o eliminable, cuando comparamos los resultados de la función al momento de sustituirle a y el límite de la función de x cuando x tiende a, resultan ser diferentes, resulta que caemos en esta categoría, ¿sí? Entonces es cuando se dice que es un tipo de discontinuidad eliminable o removible.
Dadas las siguientes funciones, determina si son continuas en los puntos indicados, de lo contrario, indicar qué tipo de discontinuidad presenta. Y bueno, vamos a resolver cada uno de estos incisos, obviamente con el análisis de los 3 puntos para saber si es continuo o discontinuo. Tenemos la función h de x y la componen estas subfunciones. La primera va a ser x cúbica menos 1 entre x menos 1 y lo voy a utilizar cuando tenga esta condición. La puedo utilizar siempre y cuando sean valores de x diferentes a 1. Eso significa este simbolito, diferente de. Ahora, el segundo subfunción la va a constar simplemente con 3, no hay variable x. Sin embargo, la condición para que tú la uses es que solo la vas a utilizar cuando sean valores de x iguales a 1. Muy bien, seguidamente para determinar si es continua o discontinua, vamos a seguir los pasos que ya hemos visto con anterioridad. El primero que va a ser determinar si la función va a estar definida, es decir, que tenga valor, una imagen como tal. Como paso número 2 vamos a determinar si el límite existe y bueno, como pueden observar aquí ya me adelanté escribiendo los límites, tanto el límite cuando x tiende a un valor de a del lado izquierdo al igual que a un lado derecho, ¿sí? Y como último paso vamos a revisar que se cumpla una igualdad, ¿sí? Recuerden que este símbolo significa igualdad y bueno, lo único que vamos a hacer es observar el resultado del paso 1, lo vamos a comparar con el resultado del paso número 2 y bueno, vamos a resolverlo para que veamos cómo sería. En el primer paso vamos a determinar el valor de la función h, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir el valor de a. ¿Cómo buscamos a? A es el punto que se está evaluando, normalmente está en esta sección de condiciones y bueno, como podemos observar solo hay un valor que en este caso va a ser el número 1. Así que escribimos a un lado el valor de a, que va a ser 1. Quiere decir que ese 1 es el que voy a evaluar dentro de mi función hx. Y bueno, ¿cuál voy a utilizar? Porque acá tengo dos funciones. Vas a utilizar el que sea igual a 1. Acá tenemos el símbolo de diferente de 1 y en el segundo tenemos x igual a 1. Por lo tanto, puedes utilizar esta función que sería el 3. ¿Vale? Así que lo escribimos. Prácticamente quiere decir que la función sí está definida, sí está cumpliendo la primera parte de los pasos. En la segunda nos dice que vamos a determinar si el límite existe y bueno, como podemos observar, les había comentado que tenemos que evaluar valores de a del lado izquierdo y del lado derecho, pero ya podemos borrar esto de a y poner el valor que ya hemos prácticamente identificado, que es el 1. Tendríamos entonces que buscar determinar en qué función es donde voy a evaluar el valor de 1, valores de 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y bueno, antes de seleccionar las funciones, porque recuerden que aquí tienen que ir en funciones, hay que aclarar que esta simbología es un caso especial, ¿sí? Normalmente, en el ejemplo 2 van a ver, en las condiciones se encuentran estos símbolos. Cuando se vio desigualdades, ¿recuerdan? Este significaba menor, mayor, menor o igual que y mayor o igual que. ¿Sí? Es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que vamos a empezar a utilizar. ¿Y por qué te lo explico? Porque por lo mismo de que este ejercicio no los está manejando, ¿sí? Lo voy a interpretar de esta manera. Para la primera condición, que es x diferente de 1, significa lo siguiente, significa que está aceptando valores de x menores a 1, pero también está aceptando a los valores mayores a 1. ¿Vale? Sin embargo, lo que te dice esta condición, que simplemente no acepta a 1, pero que significa también, a su vez, que te acepta valores menores de 1 y también mayores a 1, pero que no sean 1. ¿Vale? Entonces, esa es una pauta para empezar a resolverlo. Muy bien, en este caso el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, tengo que seleccionar qué condición es el que se adapta para este límite del lado izquierdo. En este caso podría ser el primero, porque recordemos que como también lo puedo interpretar de esta manera, pues normalmente lo podría seleccionar
porque esta condición incluye que acepta valores de x menores a 1, que es lo mismo que sea evaluar x por el lado izquierdo de 1. Entonces la función que voy a evaluar es esta, x cúbica menos 1 entre x menos 1. Para el siguiente límite, ahorita vamos a realizar este, también tenemos que evaluar un valor de 1, pero por el lado derecho. Y bueno, observando las condiciones, no puede ser x igual a 1 porque tienen que ser mayores a 1, ¿sí? Mayores. Y bueno, observando la primera condición, ¿sí? Y lo que les había explicado, veo que para esta condición no me va a servir este que sea x menores a 1, sino que ahora me va a servir los valores de x mayores a 1. Por lo tanto, esta misma condición, esta misma función me va a servir para evaluar mi límite. X cúbica menos 1 entre x menos 1. Ahí está. Y muy bien, llegó la hora de resolver este límite. Normalmente ya en estas alturas ustedes pueden sustituir el valor de 1 de manera directa, no como habíamos visto con anterioridad, que eran valores cercanos del lado izquierdo de 1 y valores cercanos a la derecha de 1. Aquí por practicidad pueden sustituir el 1. Muy bien, si sustituyo el 1 de manera directa, ¿están de acuerdo que me va a quedar 1 al cubo menos 1? ¿Y esto te va a dar cuánto? 0, ¿verdad? Y abajo, cuando hagas 1 menos 1, te va a dar 0. Entonces, como vimos, esto es una indeterminación. Quiere decir que la función la tenemos que volver determinada. ¿Y cómo la voy a determinar? ¿Cómo la voy a hacer determinada? Prácticamente factorizando. En este caso, el numerador es una diferencia de cubos, ¿verdad? Tengo x al cubo menos 1. Y bueno, esto ya sabemos que al factorizarlo nos va a dar x menos 1 por, y recuerden que está acompañado con un trinomio. ¿Recuerdan cómo salía? Era el cuadrado del primer término. Y bueno, me fijo del signo, como es menos aquí, aquí sería más. Y bueno, se multiplica el primer término por el segundo, x por 1 te va a dar x. Acá no se multiplica por el doble porque no es un binomio al cuadrado, ¿sale? Estamos prácticamente en una situación de diferencia de cubos. Seguimos avanzando más. Ahora lo que me falta es el cuadrado del último término, que es 1 al cuadrado, te va a dar cubo. Y bueno, abajito me va a quedar x menos 1. Ya sabrán qué va a pasar, ¿verdad? Ya saben que se va a eliminar el factor de arriba con el de abajo y te va a quedar nada más esta función x cuadrada más x más 1, lo cual significa que tú ya puedes sustituir el valor de 1, ¿sí? El que estamos analizando en el límite por el lado izquierdo, y bueno, me va a quedar de esta manera, paréntesis 1 al cuadrado más paréntesis, pongo el valor de 1 más 1, ¿sí? Y bueno, al resolverlo, esto me va a dar como resultado 3, ¿cierto? Ahí está. Quiere decir que hemos buscado la respuesta del límite cuando tiene del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues está más que claro, ¿verdad? Se va a hacer exactamente lo mismo que el de arriba. Y bueno, para cumplir el procedimiento, pues escribe lo mismo como tal. Ya saben que lo que va a ocurrir es que se va a eliminar el factor x menos 1 de arriba con el de abajo. Aquí está. Y pues bueno, al sustituir el valor, como es 1, siempre es 1, ¿sí? Va a ocurrir exactamente lo mismo. Y ustedes dirán, ¿cuál será la lógica con esto? Que hay unos ejercicios que prácticamente cuando se analizan los límites son diferentes las funciones. Aquí pues nos dio el caso que son iguales, así que fue un beneficio para nosotros. Así que esto va a ser igual a 3. Y bueno, vamos a recordar un poquito de la definición de los límites. Cómo recordábamos que existía. Recuerden que al final y al cabo hay que determinar si el límite existe o no, ¿sí? Para eso, recuerdan que lo único que se hacía era identificar las respuestas del límite cuando se evaluaba con un valor de a, sale a la izquierda y a la derecha, y debía cumplir lo siguiente. Muy bien, ok, aquí acabo de escribir el límite que tengo de este lado, pero para no escribir toda la función lo escribí de esta manera, como f de x, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y les voy a preguntar, estos valores que me dio, que me tendieron a dar, ¿son iguales o son diferentes? Obsérvenlo. Son iguales, ¿verdad? Entonces,
esa misma igualdad se escribe aquí. Y recordemos que un límite existe cuando estos dos son iguales. Entonces, puedo afirmar que el límite, cuando x tiende a 1, ya sin escribir a la derecha o a la izquierda, y escribimos solamente f de x, voy a escribir como resultado que sí existe. En dado caso que nos diera algo diferente, por ejemplo 3 y 1, simplemente vas a cambiar el símbolo de igual a diferente. Recuerda que diferente es este símbolo, que es justamente el que está en nuestra primera función que la compone hx. ¿Correcto? Seguimos avanzando. Ahora lo que vamos a hacer es observar nuestros resultados del primer paso con el segundo. Para eso lo voy a escribir. Muy bien. Bueno, aquí ya lo escribí de manera resumida, que es prácticamente que el valor de h, de la función h, cuando vale 1, me va a dar como resultado 3, ¿verdad? 3. Y el límite, para que yo buscara sus resultados, ¿sí? Tuve que observar que pues tendieron a un valor en común, ¿verdad? Que fue igual el número 3. Entonces ahí yo puedo determinar que simplemente los resultados son iguales. ¿Y qué quiere decir? Que ya se han cumplido los 3 pasos. Por lo tanto, vamos a concluir acá la respuesta. H de x es continua en a igual a 1. Y bueno, prácticamente eso es todo lo que se realiza para este tipo de ejercicios. Ahora tenemos esta función que, como podemos observar, la compone 4 funciones, ¿sí? Con sus respectivas condiciones. Y como les había mencionado en el ejercicio anterior, normalmente estos ejercicios pues la componen de estos símbolos de desigualdad, que es menor, mayor, a igual y otro mayor. ¿Sale? En este caso vamos a tratarla de resolver de esta manera, con la misma definición que hicimos en el ejercicio anterior y como se vio hace un momento en la teoría, ¿sí? Son los mismos pasos y ustedes dirán por qué ahorita hay prácticamente 6 pasos, acá hay 3 y acá hay nuevamente 3, pero van a notar que dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Evaluar si f de a está definido, lo mismo dice acá, y así para cada uno, ¿sí? Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, recuerden que les había dicho que nosotros debemos localizar esos puntos, los valores de a, ¿sí? Y les había comentado que normalmente se encuentran en esta parte de las condiciones. Y bueno, aquí es donde vas a observarlo muy bien, porque estoy seguro que ya has identificado que hay dos valores numéricos, ¿verdad? Hay dos valores de a, ¿sí? Está el valor de a, ¿cuál sería el primero? 0, así es. Y en el segundo sería el 2, ¿verdad? ¿Hay algún otro valor numérico? No, ¿verdad? Entonces, por eso están dos procedimientos, porque uno va a estar destinado para el 0 y el otro va a estar destinado para el 2. Vamos a resolver primero la del 0, ¿sí? Y voy a ir de manera consecutiva, ¿sí? Vamos a empezar de esta manera. Vamos a evaluar primero la función. Y recuerden que aquí lo que va dentro del paréntesis es el valor de a y quedamos que esta parte va a estar destinado para el número 0. Muy bien, y del otro lado hacemos lo mismo, la función, abrimos paréntesis, la diferencia es que aquí ya no va a ser 0, sino que vamos a colocar el valor numérico de 2. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a buscar en las condiciones cuál es el que contiene exactamente al 0, ¿sí? Y bueno, para ello vamos leyendo las desigualdades para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que nos está queriendo decir. Y una vez que lo identifiquemos, utilizamos la función la cual pues es correspondiente. En este caso, x, y cuando tenga esta desigualdad, significa los valores de x menores a 0. Y bueno, ¿me va a servir? No, no me va a servir porque en el primer paso tiene que ser exactamente igual a 0. Entonces avanzamos en otra condición donde se encuentra el 0 y vemos que está en la segunda posición. Y bueno, en este caso nos topamos con dos desigualdades. Y bueno, solo vas a ubicar donde está el 0, ¿sí? Y donde está el 0, pues sería sobre esta parte. Y bueno, aquí voy a hacer
una aclaración muy importante que te va a servir para los ejercicios que tienes como tarea. Lo voy a escribir así como está. Y bueno, yo lo puedo leer y les puedo decir que este valor de x significa mayores o iguales a 0. Quizás se confunde mucho, sí, por el sentido de la desigualdad, pero te sugiero que lo escribas prácticamente como si estuvieras mirando la desigualdad, de tal manera que cómo quedaría la x de este lado, ¿sí? Y bueno, ve cómo está el sentido de la desigualdad. Fíjate que la desigualdad es como si fuera una boquita abierta, ¿verdad? Que va a comer a la x. Entonces, ¿cómo debo escribirlo o dibujarlo en este sentido? Pues simplemente igual comiendo a la x, ¿vale? Y el 0 lo coloco de este lado. Lo que les decía, simplemente estamos cambiando posiciones o simplemente mirando la expresión. Y bueno, así ya es más fácil leer que x es mayor o igual a 0. Y bueno, presten atención, quedamos que aquí tenía que ser exactamente a 0. Y la desigualdad que me dice que debe ser mayor o igual a 0. Quiere decir que este es el que tiene efectivamente lo que yo busco, porque por el igual, ¿sí? Quiere decir que sí es permitido que pueda utilizar esta función. Entonces vamos a escribir esta función como está, x cuadrada más 2, y lo que voy a hacer a continuación es sustituir la x por 0, ¿sí? De tal manera que me quedaría como paréntesis 0 al cuadrado, ¿sale? Porque es la estructura de x al cuadrado más 2. Vamos a resolver esta expresión. 0 al cuadrado te va a dar 0, ¿verdad? Más 2, ¿cuánto es 0 más 2? Te va a dar 2. Y recuerden, desde que te dé resultado numérico, quiere decir que sí se está cumpliendo el paso número 1 para el valor de a. ¿Sale? Quiere decir que sí está definida. Ahora vamos a ver para el caso de a cuando vale 2. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Para eso voy a borrar lo que acabamos de hacer. Para el valor de a y el 0, ahorita voy a utilizar el del 2. Ok, tengo que buscar una condición que me hable de igual a 2. Y bueno, para ello voy a verificar. Y bueno, en la primera condición pues no me conviene porque pues está evaluando 0, no el 2. Me voy con el segundo y veo que del lado izquierdo está evaluando al 0, pero no me sirve, pero del lado derecho está evaluando al 2, así que puedo prestar atención en esta parte y analizarlo con calma. Aquí me está diciendo que son valores de x, puedo usar esta función, pero para valores de x menores a 0, y no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea exactamente igual a 2. Me voy al la tercera condición y veo que aquí está, ¿sí? Aquí me nombra los valores de x iguales a 2. Quiere decir que la función que tiene esta condición, en este caso va a ser 0, es la que me va a servir. Y bueno, en este caso pues no hubo función más que 0, pero realmente es una respuesta. Por lo tanto quiere decir que sí está definida también cuando a es igual a 2. Seguidamente pasamos con el número 2, ¿sí? Paso número 2. Y como pueden observar, yo ya me adelanté escribiendo los límites de valor de a cuando se evalúa del lado izquierdo y del lado derecho. Lo cual ustedes ya saben que vamos a borrar el valor de a y vamos a colocar el número que ya identificamos, ¿verdad? Que en este caso va a ser 0. 0 a la izquierda y 0 a la derecha. Y también vamos a borrar estas f's de x porque vamos a localizar cuál es el que vamos a utilizar. Vamos a empezar con calma con el 0, ¿sale? Con el 0 cuando tiende del lado izquierdo, ¿sí? Para valores que tienden del lado izquierdo es lo mismo que yo diga valores de x menores a 0. Entonces voy a buscar cuál es la desigualdad que le corresponde. Bueno, para eso voy a borrar esto que hicimos para el paso anterior. Aquí está. Bueno, vamos a analizar dónde está, vamos a ver en dónde se localizaría. Checamos la primera y vemos que dice valores de x menores a 0. Ahí está, este es el que me sirve para que yo lo analice como límite. Entonces voy a escribir la función que le corresponde. En este caso sería, a ver, su correspondiente es 2x más 2. Ahorita lo vamos a resolver. Vamos con el siguiente, x cuando tiende a 0. ¿Qué significa? Que son valores de x mayores a 0. ¿Sales? Como sinónimos. Valores de x que tienden a 0 por la derecha son mayores que 0. Entonces vamos a ver cuál sería. En este caso, pues ya no puede ser el primero porque ya lo estoy utilizando aquí, ¿sí?
Vamos con el siguiente, la siguiente condición, que aquí veo que está utilizando al 0, así que pues ya saben cómo se lee. Esto significa valores de x mayores o iguales a 0. Ahí me va a servir el concepto de mayores. Quiere decir que es esta la función que voy a utilizar en este límite. Es el que me sirve para esta. Entonces voy a escribir x cuadrada más 2. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Recuerden que aquí para hacerlo un poquito más fácil, ya el ejercicio te permite sustituir el valor como está, el 0 lo sustituyes en las letras. Y bueno, en este caso vamos a ver cómo quedaría, sería 2. Y bueno, aquí está la variable x, voy a poner paréntesis 0 y termino de escribir la estructura de la función, más 2. Y lo vamos a resolver, ¿sí? A ver cómo nos quedaría. 2 por 0 te va a dar 0, ¿verdad? O prácticamente se eliminaría todo esto y te quedaría como respuesta 2 únicamente. Ahora nos vamos con el siguiente límite, cuando tiende a la derecha. Ya saben, sustituimos el 0 donde está la variable x y bueno, sería paréntesis 0 elevado al cuadrado más 2. Ya saben que aquí prácticamente 0 al cuadrado te da 0, más 2, pues prácticamente te estaría quedando 2. Y recuerden, hay que concluir. Les hago la pregunta. Las respuestas de estos límites fueron números iguales, ¿sí? Del lado izquierdo me da 2 y del lado derecho me da 2. Son iguales. Por lo tanto, ¿qué pueden concluir? Que el límite sí existe. Entonces lo podemos escribir acá. Sí existe. Muy bien, entonces por el momento para 0 se está cumpliendo el primero y el segundo. Ahora vamos a verificar con a cuando vale 2. Ya saben que tenemos que borrar esta variable a porque ya conocemos el valor numérico, en este caso sería con el número 2. Muy bien, y vamos a borrar igual estas f's de x porque vamos a buscar cuál es la función que le puede convenir según su criterio. Muy bien, voy a borrar el ejemplo anterior y bueno, vamos a avanzar. Ya saben, cuando son valores de x de 2 por el lado izquierdo porque son negativos, ¿qué significa? Que son valores de x menores a 2. Entonces voy a buscar en la condición cuál sería. En este caso, voy a evaluar desde el segundo porque en el primero me habla de 0 y yo necesito buscar de 2. Y bueno, para 2 he localizado este. Y bueno, ya saben cómo se leería, valores de x menores a 2. Quiere decir que para este límite, cuando tiene el 2 por el lado izquierdo, voy a utilizar esta función que sería x cuadrada más 2. Ahora vamos con el límite cuando x tiene a 2 por la derecha, que saben que sería su equivalente a valores de x mayores a 2. Entonces evaluamos, prácticamente el segundo ya no sería, porque ahorita ya estamos con mayores. Entonces acá en la tercera condición me habla de igual, pero yo no quiero iguales a 2, yo quiero mayores a 2. Entonces sigo avanzando con la lectura de la cuarta condición y aquí está. Aquí me está hablando de valores de x mayores a 2, por lo tanto tengo que utilizar esta función en mi límite, 3x. Muy bien, y ahora hacemos lo mismo que aquí, vamos a sustituir el valor de x, pero por el valor de 2. Entonces me quedaría como, aquí está la x, pondríamos paréntesis 2, elevado al cuadrado, por la estructura de x al cuadrado, más 2. Resolvemos, 2 al cuadrado te va a dar 4, ¿verdad? Más 2, esto va a ser igual a 0. Muy bien, avanzamos con el siguiente límite cuando tiene 2 del lado derecho. Sustituimos donde veamos x, vamos a poner paréntesis 2, que aquí está, 3 paréntesis 2, que es una simple multiplicación, 3 por 2 te va a dar 6. Y ahora vamos a concluir en este ejercicio 2. El límite entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Existe o no existe? Así es, sí existe. Y ya saben por qué, ¿verdad? Porque en el análisis de sus límites laterales nos da exactamente el mismo valor. ¿Sale? Que es el ejemplo como vieron en las primeras clases de límites, cuando el maestro les explicaba que se lanzaba una piedra de su casa en un muro. Y bueno, para que el límite exista es que deben coincidir los dos límites en ese mismo lugar para que exista. ¿Sale? Aquí ya lo estamos aplicando. Para el paso número 3, lo único que vamos a hacer es verificar que se cumpla la igualdad. Es decir, f de 0, vamos a ver si es igual a la respuesta que nos dio en el límite cuando evaluamos en 0 en la
función y vamos a revisarlo de esta manera. ¿Cuánto nos dio el resultado de f de 0? Nos dio 2. ¿Cuánto nos dio el límite cuando analizamos que tiende por el lado derecho e izquierdo en la función? ¿Cuánto nos daba? Al final y al cabo nos dio 2, ¿verdad? Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿son iguales o son diferentes? Son iguales, por lo tanto la respuesta es que sí es continua en A igual a 0. Y prácticamente en este ejercicio ya hemos terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo con A igual a 2. En este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir que f de 2 tenga que ser igual al límite cuando x tiende a 2 en la función. Vamos a revisarlo. En este caso, ¿cuánto nos dio la respuesta de la función cuando sustituimos 2? Nos daba 0. Ahí está. ¿Y cuánto nos daba en el límite cuando x tiende a 2 para que sí exista? ¿En qué número tendrían los dos? En el número 6. Y bueno, te pregunto, ¿el 0 y el 6 son iguales? No, ¿verdad? Son diferentes. Por lo tanto, no es continua, sino va a ser discontinua. Y mi respuesta sería escribir qué tipo de discontinuidad sería, esencial o eliminable. En este caso sería una discontinuidad, es discontinua, ¿sí? Eliminable. En A igual a 2. Y ya hemos terminado con la respuesta de este valor de A. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es eliminable o removible? Porque recuerden que tiene también ese nombre. Recuerden que habían unas estructuras en el cual decía que cuando no se cumpliera, esta igualdad va a ser eliminable. Y el otro que es discontinua esencial, es que desde tu segundo paso el límite no exista. Si en el segundo paso no existe, prácticamente ya es discontinua esencial. Pero mientras, si nos permite seguir avanzando, como vimos, paso 1, paso 2, y al final y al cabo no son la misma respuesta, bueno, concluimos que es discontinua eliminable. Y bueno, eso es todo de este tema.